que estas ideas que hoy Putin las menciona en esas conferencias de prensa tan largas que da en Rusia son muy parecidas y deberían ser analizadas, Ricardo, con lo que decía Hitler con relación a los Sudetes y después con relación a Polonia. Carlos Estarellas, analista internacional, está con nosotros. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ricardo. Siempre es grato conversar con usted. Muy amable por la invitación. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido invitado del difundo programa Análisis en tiempos de coronavirus, ahora remasterizado a Análisis, nada más y nada menos. Ya nos queremos sacar el coronavirus de encima, esperemos que sea pronto. Carlos, vamos al tema más importante. Hay muchas razones por las cuales Rusia se podría decir que invadió Ucrania. Están las razones étnicas y culturales, que el señor Vladimir Putin siempre ha dicho que Ucrania, al haber sido parte de la Unión Soviética, pues tiene muchísimos lazos culturales, étnicos, gran parte de la población ucraniana habla en ruso y tiene costumbres rusas. También está la razón estratégica militar, que Ucrania es una línea roja entre Oriente y Occidente, de cierta manera, porque Ucrania pues tiene fronteras con Bielorrusia, donde está el líder Lukashenko, el esbirro de Putin, nada más y nada menos es ex congresista de la Unión Soviética, y también está la frontera con Rusia, que tiene Ucrania. Entonces, pues, a Rusia evidentemente desde el año 2014 le ha incomodado que Ucrania haya tenido conversaciones con la Unión Europea para anexionarse, porque significaría pues más influencia de Occidente y de la OTAN más cerca de sus fronteras. Pero yo creería que hay una razón, la principal, y le quiero preguntar eso a usted, Carlos, ¿cuál habrá sido la primera razón que le hizo a Putin, a pesar de todas las consecuencias que están pasando ahora, que son que varias empresas estén yendo del país, que Russia Today, el canal más importante estatal, haya sido pues baneado de varios países occidentales, digamos, entre tanta consecuencia que había para invadir Ucrania? ¿Cuál cree que fue la razón preponderante que aún así hizo que Putin diga vamos a invadir, pase lo que pase? Fundamentalmente, Ricardo, creo que siempre hay causas y concausas, y que la causa principal es el tener mayor poder y evadir una serie de denuncias de corrupción dentro de Rusia y una crisis económica que ya se venía. Hay las razones históricas. Bueno, hay otra causa fundamental, el que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Y hay las razones históricas, Ricardo. ¿Por qué desconfía? La pregunta es, ¿por qué Putin desconfía tanto de la OTAN? ¿Qué es lo que Putin ve en la OTAN que le parece una amenaza tan grande? Putin, Ricardo, quiere que Rusia sea otra vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y se olvida, Ricardo, que el momento en que se cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dio algo que en derecho internacional se conoce con el nombre de sucesión de estados. Es decir, se conformó el Estado de Ucrania, que es independiente, por lo cual tiene la soberanía para tomar las decisiones que Ucrania crea son pertinentes. Ahora, le decía que la intervención rusa en Ucrania, como usted bien señalaba, no es nueva, comenzó en el siglo XVIII porque los rusos querían salir a los mares no helados. Y por otro lado, la revolución comunista de 1917, las tropas ucranianas lucharon contra las tropas bolcheviques y perdieron. Pero al caer la Unión Soviética, se da paso a la sucesión de estados, creando un nuevo estado. Y Ucrania, pues en 1900, a finales del siglo XX cae la Unión Soviética y por supuesto los países satélites, que son 13, se emancipan de la Unión Soviética, pero Ucrania de cierta manera pues siempre tuvo buenas relaciones con Rusia, y el tema de Crimea, que es muy importante porque en Crimea es norte del Mar Negro y es donde está Sebastopol, que es una de las bases navales rusas. Rusia se hizo con Crimea el año 2014 después de un referéndum no reconocido por la comunidad internacional. ¿Usted cree que desde el año 2014, o sea, estamos hablando de 7, 8 años atrás, Rusia ya al anexionarse a Crimea definitivamente, que había sido independiente después de la caída de la Unión Soviética, ya pensaba Putin en hacerse en un futuro con Ucrania?
¿O cree que el momento, digamos, el timing perfecto fue Occidente debilitado, el COVID está en nuestras manos, no hay ningún líder occidental, digamos, que cause miedo o temor al autócrata Putin? ¿Qué fue lo que pasó en estos años? Sí, primero, como usted bien señala, se cogieron a Crimea. Y Ajá. como usted también lo dice muy bien, ese plebiscito es un plebiscito que igual usaba Hitler para poder anexar, en lo cual la comunidad internacional hasta ahora no lo reconoce porque dice que existieron gran cantidad de abusos. Por otro lado, Putin ha esperado todas las situaciones que usted ha mencionado para poder irse contra Ucrania. Es decir, estuvo pensando cuál era el mejor momento y utilizó, Ricardo, usted que le encanta tanto la historia, la idea de que como la gran, él decía Putin, la mayoría de la población es rusa o se habla ruso, yo los voy a anexar, que es la misma barbaridad que utilizó Hitler con relación a los Sudetes en Checoslovaquia y que después quiso utilizar Hitler con relación a Polonia y dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Ricardo, que estas ideas que hoy Putin las menciona en esas conferencias de prensa tan largas que da en Rusia son muy parecidas y deberían ser analizadas, Ricardo, con lo que decía Hitler con relación a los Sudetes y después con relación a Polonia. Así es. Algo que también pues es importante es que no podemos ignorar, digamos, el pasado, que es lo que construye el presente de cierta manera. Y las personas en este momento, pues cuando las cosas van mal, piensan en retrospectiva y dicen por qué antes iban bien o por qué antes esto no pasaba de cierta manera, si es que lo podemos decir. Cuando pasó el tema del Euromaidán, que el Euromaidán fueron las protestas que se crearon el año 2014 en Ucrania porque el presidente de ese entonces en Ucrania, que se me va el apellido en este momento, estuvo a punto de firmar con la Unión Europea para anexionarse a la OTAN y otros acuerdos, pero él se negó y se fue del país, y ahí fue cuando los rusos aprovecharon y entraron para anexionarse a Crimea, por supuesto, tan pillo el autócrata Putin. Y pues en ese entonces el presidente de los Estados Unidos era Obama, demócrata. Tenemos ahora, año 2021, 2022, y tenemos al presidente Joe Biden, demócrata también, cabe recalcar, y está pasando el tema de Ucrania. Entre el año 2006 y el año 2020, antes del COVID, por supuesto, el presidente Donald Trump tuvo a los Estados Unidos en uno de los mejores momentos económicos y fiscales, donde firmó varios acuerdos de paz antes de lanzarse a la reelección y haberla perdido. Y por supuesto, pues la ley de no intervención se cumplió casi a carta cabal, a excepción del asesinato que conllevaron al principio de su mandato de Soleimani. Entonces yo le pregunto a usted, muchas personas se preguntan, ¿esto hubiera pasado con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos? Le hago esa pregunta. Claro, Ricardo. Mire, Trump no tuvo problemas con Putin porque nunca lo confrontó y dejó que Putin en la parte internacional cada vez tomara mayor fuerza. Si vamos a las noticias de la época, vemos que una de las críticas en política internacional que se le hace a Trump es que no supo decirle las cosas claras a Putin. Pero es que hay antecedentes. Acuérdese usted que se decía que Rusia intervino en la elección presidencial a favor del señor Trump. Desmentido, desmentido. Eso nunca se confirmó, pero, eso fue desmentido. Claro, pero eso en esa época lo señalan. Incluso hay un libro, Ricardo, de Hillary Clinton, publicado por ella sobre la elección en que ella lo afirma. Entonces, quizás, ¿por qué digo esto? Quizás todas estas circunstancias llevaron a que el señor Trump no tuviera una posición más firme con Putin. Sí, Carlos, pero ahí hago un choque de criterios yo en ese sentido. Sí, si es que a Putin le hubiera favorecido, yo hago este análisis con la información que usted me está diciendo, si es que a Putin le hubiera favorecido que Donald Trump hubiera estado en la presidencia, porque los demócratas inventaron todo esto de que Rusia intervino, esto nunca se confirmó.
si es que a los rusos les hubiera importado o les hubiera convenido que Trump sea el presidente de los Estados Unidos, hubieran hecho la anexión a Crimea y la anexión a Ucrania en los 4 años de Donald Trump y hubieran dicho, por eso lo puse y por eso lo ayudé, para conseguir lo que yo quería conseguir. Eso primero. Y lo segundo que usted me dice de que Donald Trump nunca le dijo las cosas en la cara a Putin. Yo lo que me pongo a pensar, sí, Joe Biden cuando comenzó y estaba en su luna de miel presidencial, que son los primeros 100 días con las vacunas al frente y todo esto, dijo en televisión nacional que Putin es un asesino, Putin es a killer. Lo dijo en una entrevista, me parece que fue en 60 Minutes. Y yo lo que me pregunto es, ¿podrá verse muy lindo para la tribuna decir que tu rival es un cretino, es un delincuente, es esto? Pero en política internacional, un enfrentamiento entre los Estados Unidos y Rusia puede conllevar, no es una cuestión de palabrería, puede llevar muertes, recesión económica. Entonces, yo no sé si es lo más conveniente, a pesar de que se vea bailente y muy pituco, decirle a un rival tuyo que es un delincuente o es un asesino, sabiendo lo cabeza caliente que es Putin, digo yo, Carlos. Claro. Ricardo, hay varias reflexiones. La primera es que en Estados Unidos las relaciones internacionales siempre se han llevado con política de Estado. Todas han sido igual. Con Trump cambió, especialmente la relación con Putin. Y es verdad lo que usted señala en el sentido de que no se dieron las cosas que se están dando ahora, pero sí hay muchos analistas que señalan que fortaleció o se fortaleció Putin por inacción de parte del Departamento de Estado. Es verdad que no está comprobado, Ricardo, usted lo señala muy bien, pero hay un libro de Hillary Clinton en que ella señala, muy interesante el libro, dice que Putin intervino y dice, si yo hubiera llegado, otro hubiera sido la política exterior. Es verdad que eso podría haber ocurrido, pero es una suposición. Es suposición. Ahora bien, en las relaciones internacionales hay que siempre tener cabeza fría. Y en eso comparto lo que usted dice. No es el hecho de decir, él es un asesino, él es un agente de la KGB. No es tanto hablar. En diplomacia no es hablar. En diplomacia es actuar y saber cuándo actuar, que lo diferencia de la política diaria. Entonces yo sí creo y no justifico también las cosas que ha hecho Biden, sino solo me refería estrictamente a la pregunta. No vamos a cambiar la entrevista en un debate rojo, que ya lo tuvimos antes en las elecciones presidenciales de 2020. Carlos, sigamos con el tema de Ucrania. ¿Afecta a Ecuador? Es la pregunta. Este tema, porque acabo de leer en El Universo, hace poco lo dije en la sección de noticias, que no es un tema poco importante, que el conflicto ruso-ucraniano agravaría escalada de costos de fertilizantes y abonos en Ecuador, que se siente desde el 2020, y Ecuador lleva a cabo muchas exportaciones, tanto a Europa del Este como a la misma Rusia. Entonces, ¿cómo nos afecta directa o indirectamente este conflicto si es que sigue escalando a los ecuatorianos y al continente sudamericano y americano en general? Mire, Ricardo, ya nos afectó al tener una gran cantidad de estudiantes ecuatorianos en Ucrania. Y lo complicado que ha sido, pues, sacarlos o ayudarlos o poder actuar. Yo me pregunto, Ricardo, ¿cuántos estudiantes ecuatorianos estarán en Rusia también? Porque toda la ayuda solo se ha ido para Ucrania. En la parte de qué nos afecta, cuando usted me preguntaba, pensaba en las flores. Hay muchas flores que se venden a Rusia. Y yo me imagino que con todas estas sanciones económicas que ha dado la comunidad internacional, también nos va a afectar. Es decir, espero yo y aspiro que el gobierno nacional haya actuado, Ricardo, porque de esto ya se lleva más de un mes. Hace más de un mes se sabía que iba a darse la guerra o que iba a darse la invasión a Ucrania. Entonces yo aspiro que el gobierno nacional haya tomado acciones en el campo preventivo y no venga recién este momento en el campo resolutivo a querer actuar. Definitivamente. Carlos, ya hablando más del tema de cómo se va a resolver el conflicto, hace unos minutos
el diario El País, de que ya están llegando pues, refuerzos militares de parte de la OTAN, nada más y nada menos que Hungría. El primer ministro de Hungría es Víctor Orbán, y Víctor Orbán ha dejado que entre el personal militar, pero no ha dejado que entren mayoritariamente las armas, porque él prefiere de que los países que rodean en general, que pertenecen a la OTAN, que rodean Rusia y que rodean Ucrania y Bielorrusia, se armen primero todos, digamos, estén todos en orden con el tema de las armas y después pues dejará entrar el primer ministro. La pregunta del millón es, ¿cómo se resuelve, digamos, con todas las sanciones que ha recibido Rusia? ¿Esto se va a resolver fuera del campo de batalla? Esta es la gran pregunta y la pregunta del millón, creo yo. ¿Esto se va a resolver fuera del campo de batalla, sabiendo las implicaciones económicas que van a afectar a Rusia y también a Europa? Ojo, porque Europa es dependiente a más no poder del gas natural ruso y por eso el proyecto Nord Stream 2 se ha quedado paralizado en este momento, el gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania. ¿Esto se va a resolver en una oficina, en una llamada telefónica, o se resolverá en el terreno, en una guerra entre seres humanos inocentes que mandan Putin y personas de la OTAN? Ricardo, lo que ha tomado hasta ahora la comunidad internacional son medios coactivos. En el derecho internacional hay dos tipos de medios pacíficos que han fracasado y los medios coactivos. Los medios coactivos, que son retorsión, represalias, etcétera, etcétera, básicamente son medidas económicas. Y la idea son medidas tan fuertes que han afectado tanto a Rusia que haga que Putin vaya a la mesa de negociaciones y levante la invasión. Eso, Ricardo, sería lo ideal, porque una guerra que se puede ir de las manos y que a todos nos va a afectar en un mundo globalizado sería terrible. Es decir, ahorita solo está concentrada la invasión en Ucrania, pero si se sale de las manos, muy difícil va a poder ser comentar, podría salirse y las consecuencias podrían ser, Ricardo, terribles para la civilización actual. La gente le encanta comparar, y principalmente en redes sociales, las redes sociales que me parecen, principalmente Twitter, un espacio muy interesante, pero también bastante tóxico porque en un número específico de caracteres se simplifican ideas que son demasiado complejas. Y la gente, pues, como dijo, me parece que fue Sócrates, el ser humano, es un animal que le gusta ser seducido y te encanta leer 120 y pico caracteres que te cambian tu forma de pensar y ya todo lo piensas de uno y dices, las cosas son así, 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 no, cuando son ideas complejas y muy extensas. Entonces la gente ha comparado, y yo le pregunto a usted sobre esto, el conflicto que está pasando con Ucrania y con Rusia, con las invasiones que se llaman imperialistas por ese lado del espectro político, de parte de los Estados Unidos y la OTAN en sectores como Medio Oriente, Libia, Afganistán, Serbia en su momento, a inicios del siglo XXI, a finales del siglo XX, perdón, me parece que fue el 99, en Belgrado, que la OTAN entró. Se compara mucho esto y no es que se quiere de cierta manera defender a Putin, pero se dice, bueno, lo hacen los unos, lo hacen los otros. ¿Usted qué conclusión saca de estas comparaciones, Carlos? Sí, Ricardo, yo comparto con usted que en el Twitter son tan cortos lo que se puede poner que de ahí la necesidad de este tipo de programas como el suyo, digamos que amplíe y ayude a la población a entenderlo. Sí, sí, yo he leído en el Twitter y me parece una barbaridad, Ricardo, que digan porque Estados Unidos lo hizo o porque la OTAN lo hizo, entonces Putin lo puede hacer. Eso es una barbaridad. Eso es como decir, si uno mató, entonces yo también puedo matar. Ya, bueno, pero la pregunta es cuál es su posición sobre lo que ha perpetrado los Estados Unidos. Esa es la pregunta del millón. Repudiable, Ricardo. Toda invasión es repudiable. Y yo, digamos que me he pronunciado en ese sentido, a veces he sido atacado porque he dicho, la invasión, por ser invasión, es repudiable, independientemente que Putin tenga su teoría o digamos algo para él defenderse y Ucrania tenga también sus ideas. Invadir es irse en contra del derecho internacional. Podemos diferir y para eso hay las negociaciones,
pero no por eso voy a invadir un Estado que es un Estado independiente. Ucrania es un Estado independiente. Es terrible lo que está pasando. Sí, por supuesto. Cambiemos de tema ya en los últimos 3 minutitos de programa. Ya tocamos bastante de Rusia y Ucrania. Quiero tocar de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de hecho, este domingo en Colombia, para cambiar un poco el espectro. Los colombianos van a votar en primera vuelta las elecciones que lidera con amplia ventaja, yo diría que por goleada, pero está a punto de ganar el partido en primera vuelta Gustavo Petro. Gustavo Petro en este momento en las encuestas, me parece que ronda un 44%, si no me equivoco, más o menos estamos por ahí. Sí, las encuestas de febrero lo dan con 44,6%, su inmediato perseguidor, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, tiene 15%, Rodolfo Hernández, candidato independiente, tiene alrededor de un 13%, Federico Gutiérrez, también exalcalde de Medellín, tiene un 8,7%, que Federico Gutiérrez, según las publicaciones que se han hecho y los rums, antes de las elecciones dirían que fuera el candidato, no del continuismo, porque no es el mismo partido, pero el candidato al que apoyaría el presidente actual Duque, y por ende me imagino que Álvaro Uribe Vélez también, entonces se podría decir que es lo más parecido al continuismo. Le pregunto bastante claro y bastante conciso, ¿Gustavo Petro ganaría en primera vuelta este domingo? Y si no lo hace, ¿habría opción de que se pueda remontar o usted ve el partido ya, digamos, completamente terminado? Es cuestión de tiempo. Gracias por la pregunta, Ricardo. Yo veo casi decidida la elección, aunque en política todo puede ocurrir. En política, como en el amor, todo puede pasar. Entonces, podría ocurrir. Pero esto, Ricardo, se debe a que los gobiernos de derecha en la región no hacen las reformas sociales, solo se encapsulan en un grupo, no ven más allá y no entienden las necesidades de la población. Las consecuencias son que Petro va a ganar la elección. Y si lo analizamos, Ricardo, en toda América Latina, vemos que el péndulo se mueve justamente porque los gobiernos de derecha no han comprendido que están ahí para hacer las reformas necesarias, para comprender las necesidades de la población y no solo para estar en un grupo o un círculo cerrado, y los resultados en América Latina son terribles. Definitivamente. Ni siquiera, le pregunto, Carlos, ni siquiera en la coalición entre Sergio Fajardo, que es un candidato de centro, si se podría decir, Colombia es un país bastante de derecha, claro. Sergio Fajardo, que es un candidato de centro, y una coalición entre los dos exalcaldes de Medellín junto a Federico Gutiérrez. Bueno, si es que hacemos los números, digamos, literalmente, contando con los deditos, nadie va a alcanzar a Petro, ni siquiera porque pongamos a los de derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, por todos lados, ni siquiera juntándolos, yo creo que llegamos al número de Petro, pero siempre están los ejemplos de las segundas vueltas, que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, yo recuerdo que en el año, no recuerdo exactamente el año, me parece que fue 2015, que fue la segunda vuelta entre PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en el Perú, y Keiko Fujimori. Fujimori ganó con un porcentaje la primera vuelta increíble, tanto así que tuvo toda la bancada, que recordemos fue la bancada que sacó a PPK y que sacó al siguiente presidente, que hubieron como 4 presidentes en Perú en una semana y media, una barbaridad. Y también está, por ejemplo, el ejemplo más importante, que es el de nosotros los ecuatorianos. Andrés Arauz era el gran ganador de la primera vuelta, no con esta diferencia, porque estamos hablando de una diferencia que de 30%, que es una locura, pero llegó Jaime Durán Barba y pues Guillermo Lasso no solamente que remontó el partido, a pesar de que parecía que no iba a segunda vuelta, sino que lo remontó y yo creo que ganó, no cómodamente, pero en resultado futbolístico, para que me entiendan, yo creo que metió un buen 3-1. Un 3-1 tal vez le metieron un segundo gol al último minuto, pero ganó cómodo medianamente. No puede pasar esto en Colombia, digamos, ese escenario peruano, ese escenario que ahora decimos de Ecuador, no puede, esta remontada gloriosa no se puede dar en Colombia, Carlos. Ricardo, en política, le vuelvo a decir, cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué no gana Keiko? Por la mala fama del padre y porque Vargas Llosa, que es muy influyente, digamos, decidió la elección a favor de PPK.
y Pepe Capo. Pero yo me recuerdo otro ejemplo importante, Ricardo, en el año 84 en Ecuador, gana la primera vuelta Rodrigo Borja. Ajá. Y se va a descansar a Aruba, y la segunda vuelta la gana el ingeniero Febres Cordero por un debate televisivo. Ya la televisión era fuerza, y él en el debate que está en YouTube, tengo entendido, me recuerdo que le dijo: mírame a los ojos, y el doctor Borja bajó la mirada. El domingo ganó el ingeniero Febres Cordero. Entonces, en política todo puede ocurrir, pero si no pasan estas cosas extraordinarias, en Colombia Gustavo Petro va a ser el presidente. Ya la última para terminar. Si Petro gana, como dije al inicio del programa, digamos, esta ola con tinte rojo, sí, a buenos entendedores, pocas palabras, está colmando todo el continente, o principalmente Latinoamérica en este entonces. Se demostró con Chile hace unos meses nada más, cuando Gabriel Boric ganó, diría yo, para lo que decían las encuestas, holgadamente a José Antonio Kast. Me impresionó, digamos, con la comodidad que ganó Gabriel Boric, porque Kast ganó la primera vuelta. Mire, otro ejemplo, ahí está, aunque la diferencia ahí era muy pequeña, me parece que eran 5 o 3% en la primera vuelta, pero José Antonio Kast, en los ejemplos de una potencial segunda vuelta, tanto contra Boric, contra los otros candidatos, Marcos Enrique Minami, me parece que también estaba, aunque no figuraba en los primeros lugares. Gabriel Boric gana con cierta comodidad. Gabriel Boric en este momento está en Chile. Parece que Lula da Silva va a ganar en Brasil, el próximo año le ganaría a Bolsonaro. Tenemos a Colombia con Petro, tenemos a Perú con Pedro Castillo, pobres los peruanos, qué pena, me encantaría quedarme 15 minutos más analizando el tema de Pedro Castillo. En Argentina está Fernández, Alberto, digamos, en Ecuador, ¿quién lo diría después de 10, 14 años de gobiernos de esta índole, si es que se podría decir? ¿Quién diría que Ecuador ahora es un faro en la región? ¿Por qué este cambio demográfico completo en el ámbito de la política? ¿Llega para mantenerse o llega momentáneamente, Carlos? Ricardo, momentáneamente, porque los gobiernos de derecha, lamentablemente, no logran hacer las reformas sociales, no logran entender las necesidades de la población. Entonces terminan muy mal. Ese es el resultado de lo que ha pasado en Chile. Mire usted que lo menciona bien, en Brasil, pobre Brasil, sale de Bolsonaro, que prácticamente es un idiota. Fue a verlo a Putin antes de la invasión. Y regresa Lula, que está comprobado que tiene actos de corrupción. Entonces va a la pendiente de un lado al otro lado. Ojalá que en el Ecuador el presidente Lasso tome todas las medidas necesarias para que esto no ocurra. Porque en toda América Latina el fracaso de los gobiernos de derecha es terrible, Ricardo. Sí, y cabe recalcar ya para terminar la entrevista que hubieron 3 países de Centroamérica para abajo que no condenaron las acciones públicamente de Rusia a Ucrania. Venezuela, Nicaragua, se veía venir. El tercero es Brasil, de Jair Bolsonaro, de extrema derecha, cuidado, ultraconservadora. Así que pues, este conflicto, como digo, Twitter es esta burbuja en que los de izquierda son de Rusia, los de derecha son de Ucrania, entonces todos queremos, digamos, querer encasillarnos, encajar en la sociedad, y no lo logramos. Claro. Ricardo, pero lo peor es que Putin no es de izquierda, es decir, fue un ex agente de la KGB y hoy tiene un gobierno capitalista sanguinario. Es decir, es todo lo contrario y llama la atención. Gran patrocinador del socialismo del siglo XXI en América Latina, cabe recalcar, cuidado. Así es. Pero él es todo lo que no representa a la izquierda. Por supuesto, solamente, digamos, comparten el autoritarismo, se podría decir. Ideas, no mucho, pero en autoritarismo comparten bastante. Carlos, me quedaría más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Fuego. Gusto de verlo. Hasta luego. Gracias por la invitación. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola, gracias al auspicio de UTPL.